Hola a todos, bienvenidos a esta eh, nueva sesión en donde vamos a abordar un tema bien interesante correspondiente a la auditoría de gestión y es algo que he denominado como principios en donde pues pretendemos abordar bien y de una forma clara y detallada lo que es la diferencia de la auditoría de gestión con la auditoría financiera y poder meternos de lleno en las diferentes fases de la auditoría de gestión. Un tema que es bien interesante y creo que les va a ser de mucho aporte para su proceso de formación, ¿ok? Entonces, pues nada, sin más preámbulo, sean todos bienvenidos a esta nueva sesión. Entonces, con el ánimo de arrancar con el pie derecho, vamos a ver lo que es la definición de la auditoría de gestión. Se entiende por auditoría de gestión que es una técnica relativamente nueva de asesoramiento que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las empresas con el fin de conseguir con éxito una estrategia. Uno de los motivos principales por el cual una empresa puede decidir emprender una auditoría de gestión es el cambio que se hace indispensable para reajustar la gestión o la organización de la misma. Y recuerden siempre que esta auditoría de gestión se basa en tres pilares fundamentales: la eficacia, la eficiencia y la economía. Con base en esos tres pilares es que se desarrolla todo un proceso de auditoría de gestión. ¿Ok? Ahora bien, las diferencias que existen entre lo que es una auditoría financiera y una auditoría de gestión, pues son varios, ¿ok? Son digamos que bien marcadas las diferencias. Por ejemplo, en la auditoría financiera tenemos que esta auditoría emite una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, mientras que la auditoría de gestión lo que hace es que evalúa la eficiencia, efectividad y economía de las operaciones institucionales. La auditoría financiera exige la participación únicamente de profesionales contables, mientras que la auditoría de gestión participa en el desarrollo de esta auditoría todo un equipo multidisciplinario. En la auditoría financiera los estados financieros constituyen el fin, mientras que en la auditoría de gestión los estados financieros se consideran más un medio que un fin. La auditoría financiera lo que busca es darle confiabilidad a los estados financieros, mientras que la auditoría de gestión promueve y garantiza el desarrollo de procesos de mejora. La auditoría financiera se centra en el análisis de operaciones financieras, es decir, todo lo que tiene que ver con dinero, mientras que la auditoría de gestión, su análisis se extiende a todos los componentes de la organización, es mucho más integral, es más completa la auditoría de gestión. La financiera está orientada a la situación financiera actual relacionada con una vista retrospectiva, es decir, hacia atrás, ¿ok? Miras el pasado. La auditoría de gestión tiene una orientación a una situación administrativa vigente con proyecciones futuras. Y la auditoría financiera se basa en indicadores financieros, mientras que la de gestión se basa en indicadores, obviamente, de gestión. Ahora bien, aquí hay que hablar acerca de que la auditoría financiera pues, básicamente está concebida para dar una opinión objetiva e independiente sobre los estados financieros y obviamente pues que estos estados financieros representen fielmente una situación económico-financiera. ¿Ok? Mm, el informe de una auditoría financiera pues básicamente está basado en, en los estándares internacionales, ¿sí? En las NIF o en las normas internacionales de auditoría, ¿ok? Y con base en esos principios, pues las opiniones del auditor son fácilmente previsibles y muy breves, ¿sí? Además, pues el auditor no formula en general recomendaciones sobre la gestión de la empresa y si lo hace, y si lo llegase a hacer, pues dichas recomendaciones no se contienen en el cuerpo del informe
o son de un alcance muy limitado y solo se refiere a la gestión contable y presupuestaria y bueno, en algunos casos también de cumplimiento legal y digamos que no se considera como la base del informe esa, esa parte que de pronto el auditor financiero llega a contemplar como parte de gestión de la organización. ¿Ok? Por último, las auditorías financieras tienen carácter de periódicas. ¿Ok? Y vale la pena mencionar que la auditoría de gestión, en cambio, y a diferencia de la financiera, examina las prácticas de gestión. ¿Sí? No existen principios de gestión. mmm, no existen esos principios de gestión generalmente aceptados, ¿ok? Como si existían anteriormente los principios de auditoría generalmente aceptados, ¿sí? En la auditoría de gestión eso no existe, ¿ok? Y básicamente no existen esos principios que estén codificados, sino que prácticamente se basan es en la práctica normal de gestión, ¿sí? Los criterios de evaluación de la gestión han de diseñarse para cada caso específico, pudiéndose extender a casos similares. ¿Sí? Las recomendaciones sobre la gestión han de ser, llamémoslo, extensas y adaptadas al hecho que se está auditando, o sea, a ese hecho que se está fiscalizando. Y lo que se hace es analizar las causas de las ineficiencias y sus consecuencias. ¿Cuánto nos puede llegar a doler esa ineficiencia al interior de nuestra organización? Por último, las auditorías de gestión, digamos que no son periódicas, no tienen un periodo específico, se pueden desarrollar en cualquier momento. Puede usted desarrollar 3, 4 auditorías de gestión durante un periodo de un año y eso no tiene ningún inconveniente, eso no es mal visto ni mucho menos, ¿ok? Digamos que esa es una de las también grandes diferencias dentro de la, el comparativo entre la auditoría financiera y la auditoría de gestión, ¿ok? Ahora vamos a ver acerca de las motivaciones para realizar una auditoría de gestión. La auditoría de gestión resulta apropiada en muchas circunstancias. Aquí simplemente vamos a mencionar 8, pero no quiere decir que solamente se limite a esas 8, ¿ok? Digamos que en estas es muy apropiada desarrollar una auditoría de gestión en los siguientes aspectos. Primero, cuando hay una compra, una fusión o joint venture. ¿Qué es joint venture? Es como esas alianzas temporales, ¿ok? Entonces, cuando se realiza esa alianza entre empresas de manera temporal o una compra de una empresa o una fusión, ahí es muy conveniente desarrollar una auditoría de gestión. Y digamos que en estos casos, el éxito depende de la capacidad de motivar y retener los ejecutivos que cubran los puestos claves. ¿Ok? Una auditoría de gestión a tiempo puede ser mm, ese vehículo apropiado para diseñar y anticipar la estrategia de la entidad de nueva formación. ¿Ok? También, digamos, cuando hay una reorganización, ¿sí? Y en ese punto, en las reorganizaciones empresariales, la auditoría de gestión nos permite efectuar recomendaciones sobre un nuevo despliegue de las capacidades de gestión ya disponibles en lugar de proceder a despidos e incorporaciones de última hora. En las reestructuraciones también es importante el papel que desempeña la auditoría de gestión y digamos que en este caso eh, se presenta en las empresas que tienen la necesidad de reducir rápidamente su estructura de costos y mejorar fundamentalmente su organización. ¿Ok? El conductor de la reestructuración debe decidir muchas veces quién se queda y quién se va y no dispone de tiempo, no dispone de dinero para utilizar a tiempo completo un equipo especial, por lo que es necesario que los acreedores encarguen una auditoría de gestión para que identifiquen a los ejecutivos competentes que pueden orientar provechosamente la reestructuración, ¿sí? Aquellos que se sienten desmotivados, los que tienen unas capacidades que no coinciden con las actuales necesidades de la empresa para su cargo, aquellos ejecutivos que resultan más irrecuperables que peligrosos o los ejecutivos inadecuados que podrían mejorar si se les entrenase. ¿Ok? También
desde el punto de vista de las emisiones u ofertas públicas. En ese tipo de casos, la auditoría de gestión, su éxito depende a menudo de la habilidad de la compañía para convencer a los accionistas sobre su gran potencial de crecimiento, siendo pues, un factor importante de venta el talento de sus gestores. ¿Ok? En quinto lugar, tenemos las modificaciones legislativas. Digamos que esta situación acarrea una serie de alteraciones inmediatas en los mercados que exigen diferentes capacidades de gestión y en algunas ocasiones el modo acostumbrado a hacer las cosas, digamos que se convierte en anticuado de la noche a la mañana. ¿Ok? En sexto lugar, tenemos las fluctuaciones del mercado y en este punto digamos que la dirección de la empresa no siempre está en condiciones de adaptarse con rapidez a este tipo de fluctuaciones. De ahí que una auditoría de gestión puede ayudar a decidir entre cambiar la dirección buscando nuevos ejecutivos fuera de la empresa o modificar la organización para reforzar un área específica que se halle o pueda hallarse en dificultades. En séptimo lugar, tenemos problemas de recursos humanos. Cuando se presenta ese tipo de situación, ese ítem específico, los problemas de recursos humanos, pues digamos que en ese punto la auditoría de gestión, eh, todas las circunstancias anteriores, pues crean problemas en los recursos humanos. Las fluctuaciones del mercado, las modificaciones legislativas, reestructuraciones, reorganizaciones, compras, fusiones o alianzas temporales, todo eso impacta en el área de recursos humanos. Y ahí es bien importante que el consultor que realiza la auditoría de gestión posea la metodología precisa para estos problemas que atañen a la organización, ¿ok? Identificando el talento potencial en el seno de la misma organización, ¿ok? Y en último lugar, tenemos las previsiones, ¿sí? Y aquí, digamos que la auditoría de gestión también es una herramienta útil para los directores generales porque les va a permitir tomar medidas correctivas en los casos en que se produzcan discrepancias entre las expectativas y los resultados, tanto a nivel general de la empresa como a nivel de la dirección, en el caso de que los resultados obtenidos sean escasos o contrarios a los proyectados o por una falta de perspectiva. ¿Ok? Entonces, nótese que estos son apenas 8 situaciones en las cuales la auditoría de gestión tiene un impacto fundamental, ¿ok? Pero no quiere decir que sean los únicos. Pueden haber muchísimos más. Simplemente por temas de presentación lo acomodé en 8 ítems, pero pueden encontrar muchísimos más, muchas más situaciones en donde es importante y relevante la auditoría de gestión, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver lo que es el control de gestión. Un control de gestión visto desde varios enfoques. Visto desde el control de la eficacia, el control de la eficiencia y el control de la economía. ¿Ok? Entre los motivos que dan lugar a una auditoría de gestión está básicamente la necesidad de poder controlar la gestión de la empresa en sus diferentes niveles. ¿Ok? En este caso, se persigue el objetivo de establecer un de control de gestión desde el punto de vista de la eficacia, de la eficiencia y de la economía. ¿Ok? De ahí que también se denomine la auditoría de las 3E. La E de eficacia, la E de eficiencia y la E de economía. ¿Ok? Lo pueden encontrar así en diferentes documentos en donde no se hable propiamente de una auditoría de gestión, sino de una auditoría 3E. Auditoría de eficacia, eficiencia y de economía. ¿Ok? Y vamos a empezar a descomponer cada uno de ellos, ¿listo? Empezando obviamente primero por la eficacia y digamos que el control de gestión desde el punto de vista de la eficacia, eh, el control de gestión de la eficacia de una organización, pues básicamente se mide por el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas de actuación de la misma organización, ¿ok? Es decir, lo que se hace es que comparan los resultados realmente obtenidos con los resultados previstos y por lo tanto existe eficacia cuando una determinada actividad o servicio obtiene los resultados esperados independientemente
de los recursos que hayan sido utilizados para ello. Por lo tanto, se trata de la comparación de unas salidas con otras salidas, ¿ok? O en inglés se conoce como, se compara unos outputs con otros outputs, ¿ok? Pero son salidas básicamente, traduciéndolo al español, ¿ok? La evaluación de la eficacia requiere siempre la existencia de objetivos claros, de objetivos concretos y definidos, pudiéndose realizar la medición del nivel de eficacia sobre los hechos y sobre los resultados. Y esta evaluación básicamente nos permite eh, enfocarnos en 5 aspectos fundamentales. El primero de ellos es conocer si eh, los programas han conseguido los fines propuestos, ¿ok? En segundo lugar, hay que facilitar información para decidir si un programa debe ser continuado, modificado o suspendido, ¿ok? Eh, y ahí digamos que entra a funcionar muy bien lo que se conoce como los controles de eficacia realizados durante el desarrollo del programa, medición en su caso de los outputs intermedios, o sea, de esas salidas intermedias que hay en los procesos. En tercer lugar, tenemos que hay que suministrar bases empíricas para la evaluación de futuros programas. En cuarto lugar, descubrir la posible existencia de soluciones alternativas con mayor eficacia. Y en último lugar, fomentar el establecimiento por parte de la alta dirección de la empresa de sus propios controles internos de gestión. Entonces, digamos que enfocándonos en esos 5 puntos de vista, es como se puede llegar a desarrollar un buen control de la eficacia en la organización dentro o cuando estamos desarrollando un proceso de auditoría de gestión. ¿Ok? Pero no solamente se evalúa el proceso de control de la eficacia, sino que también tenemos que mirar cómo se está desarrollando el control desde el punto de vista de la eficiencia. Y ahí, digamos que la eficiencia básicamente se mide por la relación entre los bienes adquiridos o producidos o esos servicios prestados por un lado y los recursos utilizados por otro. Es decir, lo que se hace es que se mide por la comparación de unas entradas, de unos inputs con unas salidas o unos outputs. ¿Ok? Así se mide la eficiencia. ¿Qué es lo que entra? Y con base en lo que entra, ¿cómo lo utilizo para producir unas salidas? ¿Listo? Eh, la evaluación de los niveles de eficiencia requiere la existencia de una determinada información y de una organización suficientemente preparada. Y digamos que para valorar tanto los inputs, o sea, esas entradas, como los outputs o esas salidas, estos deben estar claramente definidos, ¿sí? Y digamos que ahí dicha evaluación puede ser realizada en términos cuantitativos o cualitativos y nos va a permitir conocer, en primera instancia, el rendimiento del servicio prestado o del bien adquirido o vendido en relación con su costo. En segunda instancia, nos permite la comparación de dicho rendimiento con una norma establecida previamente. Y en tercer lugar, las recomendaciones para mejorar los rendimientos estudiados y en su caso, las críticas de los obtenidos. ¿Ok? Entonces, con base en esos 3 aspectos, se puede llegar a desarrollar una auditoría enfocada básicamente en eficiencia. Pero nos falta otra de las E, y es la economía. ¿Ok? ¿Cómo se hace ese control de gestión desde el punto de vista de la economía? Y en este tipo de casos tenemos que mencionar obligatoriamente que la economía mide las condiciones en que una determinada empresa adquiere los recursos tanto financieros como humanos y materiales. Y ahí, digamos que para que una operación sea económica, la adquisición de los recursos debe hacerse en un tiempo oportuno y a un costo lo más bajo posible, ¿ok? Y también digamos que hay que adquirirse ese producto en la cantidad apropiada y en la calidad aceptable, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que en muchas ocasiones los gerentes ven que el precio está muy barato y compran grandes cantidades y no tienen en cuenta la obsolescencia de ese inventario o el mismo deterioro que puede llegar a sufrir ese inventario, ¿ok? Y esto en muchas ocasiones lesiona más la economía de la organización
que lo que la beneficia, ¿ok? Eh, y aquí en este tipo de casos, digamos que la economía se produce cuando se adquieren los recursos apropiados al costo más bajo posible y por tanto se trata de comparar unas entradas o unos inputs con otros inputs, ¿ok? Unas entradas con otras entradas, ¿ok? Teniendo en cuenta los factores de calidad, cantidad y precio. Eso es lo que básicamente se mide cuando estamos realizando una auditoría de gestión, enfocándonos en el control básicamente de la economía. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ver lo que son las técnicas y procedimientos de auditoría de gestión. Y en este punto, digamos que los procedimientos y técnicas a aplicar serán principalmente de carácter general y estarán destinados a la detección de problemas y puntos débiles en las entidades auditadas y esto nos va a permitir analizarlos con el objetivo de mejorarlos, no pudiendo ser tan concretos como en la auditoría financiera, donde el fin es mucho más claro, ¿sí? La imagen fiel de un patrimonio y de sus variaciones es lo que se evalúa en una auditoría financiera. En una auditoría de gestión, pues muchas veces nos vamos topando con situaciones totalmente nuevas y en eso nos vamos a tener que enfocar, ¿ok? De ahí que la auditoría de gestión, en la auditoría de gestión los objetivos que pueden plantearse a un auditor pueden ser muy amplios, ¿sí? Y esto obviamente pues hace también que el alcance de la auditoría sea tan amplio, ¿listo? Por ejemplo, un incremento del control en un almacén, ¿sí? La implantación de un sistema que racionalice tareas y segregue funciones, el establecimiento de un procedimiento de descarga de tareas a los directivos, permitiéndoles ganar tiempo, ¿sí? La creación o mejora de un sistema de archivo, el incremento de la productividad, etcétera, etcétera. Hay miles de tareas que se pueden llegar a auditar o evaluar dentro de un proceso de auditoría de gestión, ¿sí? Incluso puede ocurrir que encargue una auditoría operativa una entidad que ni siquiera plantea de partida unos objetivos concretos, solicitando en principio una mejora de su eficiencia global. Entonces, así le llegan a veces a uno, le dicen, mire, yo sé que tengo problemas en nuestra organización, pero no sé cuáles son esos inconvenientes. Tengo que entrar a evaluar, tiene que usted entrar a evaluar cuáles son esos problemas y por áreas, porque no sé ni siquiera en qué área puntual es que están las fallas. Sé que hay problemas porque tenemos retrasos en las entregas o tenemos demoras en la producción, pero en realidad no sé qué está generando eso. Entonces lo contrato para que usted me determine eso. Miércoles, ¿por dónde arranca? ¿Ok? Ahí va la experticia del auditor de gestión, ¿ok? Ahora bien, aquí tenemos que hablar también que cualquier revisión o trabajo puede ser considerado dentro del campo de la auditoría de gestión siempre y cuando mejore la eficiencia o la eficacia utilizando los procedimientos adecuados a la consecución de los objetivos planteados, ¿ok? Por tanto, podemos definir los procedimientos de auditoría de gestión como esos trabajos o esas verificaciones, comprobaciones, revisiones, etcétera, etcétera, a realizar por el auditor para formarse una opinión sobre la eficiencia, la economía y la eficacia, ¿ok? De la gestión y de la operatividad de ese ente auditado, de esa empresa que estamos auditando. Y obviamente aquí tenemos que tener muy claro que hay que obtener la evidencia necesaria y suficiente para que con base en esa evidencia podamos pronunciarnos en nuestro informe de auditoría, ¿ok? Entonces, básicamente, en ese tipo de auditoría, pues nos centraremos en una propuesta de procedimientos que se basará en un criterio de clasificación consistente en la división de las técnicas en cuatro aspectos fundamentales. El primero de ellos, unos aspectos básicos, unos aspectos cualitativos, unos aspectos cuantitativos y unos aspectos de control. Entonces lo que vamos a hacer de aquí en adelante es que vamos a entrar a examinar cada uno de esos cuatro elementos, ¿ok? Y aquí digamos que la razón de dicha división es que tiene un carácter universal y globalizador. Por ejemplo, desde el punto de vista de las actividades básicas, ahí vamos a encontrar varios tipos de actividades, ¿ok? El primero de ellos va a ser las entrevistas. Y digamos que ahí las entrevistas constituyen un instrumento fundamental en las auditorías de las 3E,
de la eficiencia, de la eficacia y de la economía, obteniendo de esta forma la mayor cantidad posible de información, ayudando a obtener ideas y situaciones que no han sido contempladas inicialmente en la elaboración de los programas de auditoría. Ese es el papel fundamental que juegan las entrevistas en un proceso de auditoría. Ahora bien, digamos que la técnica de la entrevista nos permite realizar análisis detallados, logrando extraer datos u opiniones de un grupo de individuos, procesándolas posteriormente en función de los objetivos perseguidos. ¿Ok? Estas entrevistas, digamos que presentan como desventajas el que principalmente eh, generan un costo elevado, ¿sí? Son algo costosas realizar las entrevistas porque debo tener personal de campo que tabule, luego que las tabulen hay que entrar a registrarlas en el sistema de información, procesarlas, emitir los resultados, entonces eso genera ese tipo de sobrecostos, ¿ok? Entonces, digamos que esa técnica de la entrevista pues, nos permite realizar análisis detallados, logrando extraer datos u opiniones de un grupo de individuos, procesándolas posteriormente en función de los objetivos perseguidos. Y como desventaja, pues principalmente está el costo muy elevado, así como la dificultad de valorar la influencia que puede establecer el entrevistador sobre las respuestas, ¿ok? O de pronto los posibles sesgos existentes por presiones ejercidas sobre los entrevistados. Entonces digamos que ahí juega un poco la subjetividad del entrevistador hacia el entrevistado, ¿ok? Pero bueno, no es la única técnica. Tenemos también los cuestionarios. Y digamos que los cuestionarios pues, se realizarán en el mejor clima posible, obteniéndose la información a través de las encuestas, permitiendo extraer datos y opiniones, así como detectar problemas a priori. ¿Ok? Fundamentalmente, los cuestionarios sirven para configurar la información básica, por lo que es aconsejable completarla o contrastarla con la observación de hechos o registros. ¿Ok? El cuestionario posee la ventaja de su costo. ¿Sí? Es mucho más reducido que la realización de las entrevistas, así como permite conservar el anonimato de una población que puede ser tan grande como se desee, pues las respuestas pueden ser tratadas con un software contable, un software eh, de auditoría que nos permita proteger la identidad de ese entrevistado. ¿Ok? Como principal desventaja, los cuestionarios presentan el hecho de que comporta una estandarización de las respuestas, pudiendo provocar en determinados casos un sesgo de la información, siendo importante el emplear un adecuado sistema estadístico. ¿Ok? También puede suponer como desventaja un elevado esfuerzo en cuanto a su confección, para lo cual digamos que es muy útil el empleo de un programa informático. En tercer lugar, tenemos la observación documental. Y digamos que esa observación documental, su objetivo principal es la recopilación de la información gráfica existente relativa al objeto de estudio. ¿Ok? Permite la consecución de información extrayéndola de cualquier documento considerado importante. Documento como un informe, unas memorias, reportajes, expedientes, etcétera, etcétera. Como ventajas de esta técnica de la observación documental, se puede señalar que facilita la concreción de los objetivos de auditoría, sirviendo de soporte válido a la evidencia, pero supone normalmente un elevado esfuerzo de selección, ordenación y clasificación. ¿Ok? Y en cuarto lugar, tenemos la observación directa. Y esta observación directa consiste en analizar espacios físicos, distribuciones de almacenes, oficinas, detección de medios materiales o también situaciones, relaciones, etcétera, etcétera. En definitiva, esta observación directa se centra en todo aquello que permita una visión de conjunto del entorno en el que se realiza la auditoría de gestión. Y de esta forma se proporciona una visión general y digámoslo intuitiva de la organización, aunque obviamente pues depende en gran medida de la subjetividad del observador, por lo que puede llegar a provocar algún error o algún sesgo. Pero digamos que esas son las cuatro técnicas básicas en un proceso de auditoría de gestión.
Pero no son las únicas. Tenemos también las técnicas cualitativas. Y desde el punto de vista de las cualitativas, digamos que esta técnica de esas técnicas cualitativas del proceso de auditoría de gestión están referidas a problemas que pueden surgir de carácter no cuantitativo, como los conflictos interdepartamentales, el enlace, perdón, el entorno, eh, digamos que la calidad de esas salidas que generan los procesos al interior de la organización, y pueden haber muchísimos inconvenientes, ¿sí? Lo que pasa es que hay que aplicar las técnicas que se consideren más convenientes para poder eliminar los problemas. Y estas técnicas básicamente incluyen cuatro aspectos importantes. La primera de ellas es la evaluación del estilo y calidad, ¿ok? Y ese ítem tiene como objetivo el conocer y obtener evidencia suficiente sobre el tipo de dirección que existe, la calidad de los trabajadores y técnicos, así como la existencia o no de liderazgos. Y básicamente esta técnica es útil para evaluar la capacidad del personal, pudiendo detectar carencias de formación, empleados con necesidades de reciclaje, etcétera, etcétera. Pero precisa complementarse con técnicas básicas y pueden además existir sesgos por miedos, por rencores, etcétera, etcétera. En segundo lugar, tenemos el estudio de relaciones interdepartamentales. ¿Ok? Básicamente, esta técnica representa el estudio de los tipos de grupos que operan en la organización o entidad, delimitando sus objetivos, delimitando también sus expectativas y ese grado de cohesión con la organización. ¿Ok? Es, digamos que la aplicación de este estudio de las relaciones interdepartamentales es útil para mejorar el control de los procesos y flujos de información, así como de las personas con mayor capacidad de liderazgo e influencia sobre los procesos de decisión. En tercer lugar, tenemos el análisis del clima de trabajo. Y digamos que en esta técnica el objetivo de este análisis es conocer el nivel de motivación y compenetración de los empleados en relación a los objetivos planteados por los responsables de dicha unidad. Si se presenta algún conflicto, el auditor ha de proponer las mejoras y recomendaciones necesarias para solucionarlos, por lo que de alguna manera es aconsejable que posea unos ciertos conocimientos mm, psicológicos, organizacionales, para que él pueda llegar a dar una buena recomendación o sugerencia desde ese punto de vista. ¿Ok? Y en cuarto lugar, tenemos el conocimiento del entorno jurídico laboral de la entidad auditada. Y aquí básicamente se trata de una evaluación, y puede ser una evaluación actual o futura de capital humano que posea una empresa, así como la revisión del entorno jurídico en que se desenvuelve la entidad, debiendo evaluarlo, a- debiendo evaluarlo atendiendo principalmente a las actuaciones de los técnicos, cuyas responsabilidades puedan tener consecuencias legales. Por ello, es una técnica que entra en aspectos normalmente problemáticos, pero no significa que no sea útil hacer uso de esa técnica. ¿Ok? Lo que pasa es que hay que manejarla como con más mm, pinzas para tratar de no invadir en temas que de pronto pues, no estamos capacitados o no somos aptos para eso. ¿Ok? En tercer lugar, las técnicas cuantitativas, y dentro de esas técnicas cuantitativas tenemos también seis que son bien interesantes de analizar. Y bueno, antes de eso, digamos que esas técnicas cuantitativas nos van a permitir establecer unos índices, en algunos casos, sobre la realidad o situaciones estudiadas. Y ahí podemos encontrar como técnica las revisiones analíticas, y estas revisiones analíticas nos permiten, a través de la comparación de datos, detectar variaciones ilógicas, posibles pérdidas de recursos, evoluciones, tendencias, etcétera, etcétera, aunque precisan de otras técnicas de apoyo que den consistencia y evidencia a eso que se ha detectado. En segundo lugar, tenemos el análisis de superficies. Básicamente este análisis de superficies incluye el estudio de variables de proporción o de distribución de superficies. Presenta la ventaja de proporcionar indicadores válidos para la toma de decisiones, aunque en ocasiones precisa de planos y medidas que en ocasiones no existen,
debiendo dedicar tiempo a las mediciones y cálculos, es decir, precisan de elementos técnicos no siempre manejables con facilidad. En tercer lugar, tenemos los indicadores de personal. Y estos indicadores de personal pueden ser muy diversos, desde indicadores de asistencia, de productividad, de rotación, de sustituibilidad, etcétera, etcétera, junto a estos indicadores, si la entidad posee un archivo del personal con sus datos personales, con sus hojas de vida, con los soportes de esas hojas de vida, etcétera, etcétera, es posible efectuar estudios que permitan conocer sus capacidades y permitir unas asignaciones de tareas lógicas, como en el análisis de superficies. eh, digamos que tomando como punto aquí dentro de este indicador de personal, tomando este análisis de superficies, eh, para, para poder, digamos que, em, digamos que puede uno tomar como punto también de partida esa, ese análisis de superficies para poder, digamos que ahí, eh, tomar digamos que tomarlo como base para presentar la ventaja de proporcionar indicadores que sean válidos para la toma de decisiones, pero hay que tener en cuenta una situación y es que precisan de instrumentos de medida adecuados. Entonces, digamos que ahí puede que sea una, una verdadera fuente este análisis de superficies, pero digamos que cuando uno toma como base los indicadores de personal, ahí los puede uno complementar de cierta manera. ¿Listo? Hay otra cuarta técnica que hace referencia a la evaluación de los recursos. Y esta evaluación de los recursos eh, básicamente se centra en la evaluación de los recursos que han sido utilizados en una determinada actividad, y básicamente es un aspecto importante para valorar la eficiencia y la economía de una entidad, determinando si son los necesarios y suficientes esos recursos para la realización de la actividad, detectando en muchas ocasiones excesos o defectos en su aplicación y evaluando las condiciones de adquisición. ¿Ok? Presenta el problema de la valoración de los recursos o flujos con el fin de obtener indicadores. Esa es una debilidad, pero digamos que puede ser fácilmente superada. En quinto lugar, tenemos el análisis de flujos, y este análisis de flujos nos permite plasmar gráficamente actividades, procesos y sistemas, posibilitando el análisis de cada unidad o área orgánica en las que se estructure la entidad a auditar. ¿Ok? Y para esto hay que, digamos que, entender cada área como una unidad en relación con el entorno, atravesando por flujos de entradas y de salidas. ¿Ok? Y en sexto lugar tenemos las técnicas de análisis económico. Estas técnicas incluyen los procedimientos de elaboración de presupuestos, así como el posterior cálculo de desviaciones técnicas y económicas. Eh, Cálculo de tendencias y análisis comparativos con otras entidades del mismo sector o con empresas de diferentes sectores. Digamos que esa es una buena técnica para mirar o hacer un buen análisis económico de la organización. ¿Ok? Eh, es importante en este ítem que la empresa disponga de un buen sistema de archivo con el fin de poder acceder a los datos históricos. Y en eso fallan muchas organizaciones. ¿Ok? Digamos que ese puede ser algo que puede girar en contra nuestra. ¿Ok? Hay que hacer análisis de los resultados, de la situación financiera tanto a corto como a largo plazo, cálculo de ratios, etcétera, etcétera. Por último, la elaboración y estudio de los estados financieros complementarios. ¿Ok? Y estas técnicas permiten obtener información sobre las distribuciones de recursos a través del cuadro de financiación, composición del inmovilizado, etcétera, etcétera, pero precisan el apoyo de otras técnicas, principalmente de las técnicas básicas que vimos al comienzo. ¿Ok? Y ahora vamos a ver las técnicas de control. Y digamos que el objetivo de estas técnicas de control es de detectar las desviaciones que se puedan haber producido y tomar las medidas correctivas oportunas. Las fases de que constan estas técnicas de control
son tres. La primera, implantación de un sistema de control. Y en este punto, el objetivo principal de este procedimiento es la detección de las diferencias producidas entre los objetivos, entre los datos obtenidos y los objetivos previstos, ¿ok? Con el fin de corregir las desviaciones que se produzcan. Y esta técnica de implantación resulta ser importante, ya que si no se consigue, pues las siguientes fases no podrán llevarse a cabo. Por eso es que es bien relevante este tipo de, esta fase inicial, ¿ok? En segunda instancia, tenemos lo que se conoce como la evaluación. Y esa evaluación supone un diagnóstico de los errores o diferencias surgidos y su importancia. Para esto, se comparará el desarrollo real con el previsto, obteniendo una valoración de la eficacia del sistema implantado. Este procedimiento consiste en buscar unos indicadores de eficiencia y de eficacia que, que nos permitan medir ese nivel inicial de partida antes del comienzo de la auditoría, con el objetivo de poder valorar los incrementos o decrementos en su caso que se produzcan a partir de dicho momento. Detección de los puntos fuertes y débiles de la organización y comparación de la situación real con los indicadores previstos, determinando el nivel de desviación existente. Y en tercer lugar, tenemos esas actividades de seguimiento. Y estas actividades básicamente nos permiten detectar los aciertos, pero también los errores del programa de actuación implantado, con el objetivo de superar los problemas, errores o puntos débiles detectados, buscando entonces medidas correctivas e incorporándolas a futuros trabajos. ¿Ok? Listo, entonces vamos a pasar ahora a lo que es la adecuación de la estructura presupuestaria. Digamos que para una correcta auditoría de gestión, pues hay que establecerse una estructura presupuestaria adecuada. eh, bueno, una estructura presupuestaria adecuada, total o parcialmente por programas, suficientemente explícitos y de una contabilidad por centros de costos o por centros de decisión suficientemente detallada. Ello pues, debe ser así porque los controles de eficacia y eficiencia no pueden, por definición, ser globales, sino que tendrán que ser realizados individualmente por áreas de responsabilidad. Por lo tanto, la auditoría de gestión tiene como objetivo, en primera instancia, eh, verificar, pero verificar si se han conseguido los objetivos propuestos. ¿Ok? En segunda instancia, verificar si existen otras formas más económicas de obtener los resultados. En tercer lugar, verificar si la medida de las relaciones, de las realizaciones, perdón, y el sistema presupuestario utilizado dan a las distintas áreas de responsabilidad una información adecuada y periódica a fin de que puedan conocer la eficacia, eficiencia y la economía obtenida. Y en cuarto lugar, verificar si la empresa está siendo gestionada correctamente. ¿Listo? Y pues obviamente ahí se van a levantar ampollas porque a ningún gerente le gusta eso, pero bueno, digamos que es nuestra labor. Eh, y desde el punto de vista de la determinación de los criterios de verificación, aquí pues vamos a entrar a revisar varias cosas. En principio, tenemos que decir que los principios generalmente aceptados no tienen su equivalencia en la práctica de la gestión administrativa. Ahora bien, es evidente que existen prácticas de gestión basadas en determinados criterios consagrados por la experiencia, cuya eficacia es indiscutible y que de no tenerse en cuenta, pues los resultados obtenidos en la gestión difícilmente podrán ser considerados como eficientes. Ahora bien, para la fijación de los criterios de verificación es necesario un conocimiento profundo del área auditada, pero además es necesario tener experiencia de gestión, amplio conocimiento del ambiente circundante y una buena dosis de imaginación, especialmente en la parte de criterios relacionados con la eficiencia. ¿Ok? Mm, los criterios, digamos que representan las condiciones mínimas para el desarrollo de una labor eficaz y eficiente. Su inexistencia, por lo tanto,
digamos que podría llegar a considerarse un índice de ineficacia o de ineficiencia, ¿ok? Mm, Existen algunos criterios de índole general, pero la enorme variedad de áreas que pueden ser objeto de la auditoría de gestión hace muy difícil el establecimiento de unos criterios generalmente aceptados. Por tanto, procederemos a determinar unos criterios de verificación de la eficacia, de la eficiencia y de la economía. Y digamos que desde ese punto de vista, los criterios de la eficacia se limitan a fijar claramente los objetivos previstos, separando los que son hechos de lo que son resultados. ¿Ok? Y también hay que mm, fijar los criterios para evaluar los objetivos realmente alcanzados, tanto en el terreno de los hechos como en el terreno de los resultados, y poder fijar los criterios para evaluar el impacto real producido. Desde el punto de vista de los criterios de verificación de la eficiencia, ya vimos los de la eficacia, ahora vamos a ver los de la eficiencia. Desde el punto de vista de estos criterios de verificación de la eficiencia, debe ayudarnos a responder a preguntas como: ¿se evita duplicidad de esfuerzos? ¿Se evitan trabajos que no tengan ningún sentido o que no sean necesarios? ¿El personal está sobredimensionado? ¿Se utilizan suficientemente los procedimientos operativos establecidos para cada lugar de trabajo? Etcétera, etcétera. Eso desde el punto de vista de la eficiencia, pero recuerden que también nos toca verlo desde el punto de vista de la economía, ¿ok? Y desde el punto de vista de los criterios de la economía, estos deben ayudarnos a responder preguntas como: ¿se desarrollan los procedimientos necesarios para obtener el nivel de calidad y cantidad de servicios o bienes materiales deseados, y los mismos son usados y mantenidos correctamente? Es decir, que asumiendo la necesidad de crear el servicio, de adquirir los bienes materiales, se han analizado si dichos bienes o servicios se han adquirido al mejor precio posible. Entonces digamos que desde estos tres puntos de vista, desde estos tres criterios, podemos llegar a desarrollar un buen proceso de auditoría y sobre todo encontrar evidencia suficiente que nos facilite nuestro proceso de elaboración del informe de auditoría. ¿Ok? Ahora, para llegar a eso, pues obviamente tenemos que seguir una metodología propia de la auditoría de gestión. ¿Ok? Y aquí tenemos que hablar acerca de que la metodología de la auditoría de gestión tiene el propósito de servir como ese marco de actuación para que las acciones en sus diferentes fases de ejecución se conduzcan en forma programada y sistemática, se unifiquen criterios y se delimite la profundidad con que se revisarán y aplicarán los enfoques de análisis administrativo para garantizar el manejo oportuno y el objetivo de los resultados. ¿Okay? También la auditoría de gestión cumple la función de facilitar al auditor la identificación y ordenamiento de la información correspondiente al registro de hechos, hallazgos, evidencias, qué sé yo, transacciones, situaciones, argumentos y operaciones, para luego poder realizar un examen, desarrollar un informe y poderle hacer seguimiento a todo ese tipo de actuaciones. ¿Ok? Para utilizar de manera lógica y accesible la metodología de la auditoría de gestión, pues se la ha dividido en etapas, en cada una de las cuales, de esas etapas, pues se brindan los criterios y los lineamientos que deben observarse para que las iniciativas guarden correspondencia o guarden relación con los planes. ¿Listo? El primero de ellos se denomina la planeación y es una etapa que existe en todos los procesos de auditoría. ¿Ok? Tenemos la planeación seguida de la instrumentación, luego viene lo que es el examen, el informe y la etapa de seguimiento. Entonces, esas son las 5 etapas del proceso de auditoría de gestión. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer en este curso es desarrollar cada una de esas etapas. ¿Ok? Ahora bien, y de aquí me voy a saltar y voy a llegar a este punto, a este informe. No quiere decir que no voy a tocar todos estos en futuras sesiones, sino que ahorita quiero hablar un poquito de esta, como para irnos metiendo, porque para poder elaborar el informe tenemos que haber surtido correctamente estas tres etapas anteriores, ¿ok?
pero quiero enfocarme en el informe para que ustedes vean qué debemos tener en cuenta al momento de hacer el informe, por ende, qué procesos debimos haber surtido en estos tres pasos anteriores. ¿Ok? Entonces, con base en eso, digamos que existen unas normas de emisión del informe. Esas normas, básicamente, o bueno, para que el informe sea eficaz, tiene que estar sometido a determinadas normas que recogemos a continuación. La primera de ellas tiene que ver con eh, que el informe tiene que manifestar si las cifras ofrecidas por los responsables del área auditada son correctas o han tenido que ser rectificadas por el auditor y en tal caso, en qué sentido se han rectificado. ¿Ok? Eso es bien importante. Pero en segunda instancia, tenemos que el informe deberá exponer los criterios de verificación fijados por ambas partes, el auditor y el auditado, y hasta qué punto se han respetado o conciliado esos criterios. ¿Ok? En tercer lugar, el informe en el informe deben reflejarse los puntos débiles, ineficacia, ineficiencia, antieconomía, etcétera, etcétera, así como los puntos fuertes detectados. O sea, uno en un informe de auditoría no solamente se puede centrar en examinar los puntos malos, sino que también hay que resaltar aquello en lo que la empresa es buena, ¿ok? Y eso les va a motivar a seguir potenciando esa fortaleza, ¿ok? En cuarto lugar, el informe tiene que expresar, en su caso, la existencia de hechos o situaciones que hayan dificultado o impedido el trabajo del auditor. Eso hay que hacerlo evidente en ese informe. En quinto lugar, digamos que el informe y en especial las conclusiones y recomendaciones deben ser redactadas con absoluta claridad, evitando totalmente las explicaciones ambiguas y confusas. En otras palabras, el informe tiene que estar redactado en la medida de lo posible de forma tal que una persona normalmente informada pueda fácilmente llegar a su comprensión. Hay que ser muy pulcros y muy bien expresivos a la forma de presentar nuestro informe, porque no solamente lo va a leer o no solamente a ese informe va a tener acceso a la persona a la que le vamos a sustentar el informe, sino que ese informe debe estar disponible para futuros procesos de auditoría o para futuros procesos de alianza, de reorganizaciones en donde se empiece a tomar ese informe como un insumo para determinar qué tan bien o qué tan mal estaba la organización. ¿Okay? Y en sexto lugar, sin disimular la realidad de los hechos, debe evitarse los redactados irritantes. ¿Ok? El informe no debe contener eso. El informe debe ser muy puntual, muy elocuente, pero también debe en todo, digamos que debe evitar al máximo contener algún tipo de regaño, ¿sí? Algún tipo de situación que logre eh, tomar de pronto partida de situaciones emocionales. Eso hay que evitarlo a toda costa. ¿Ok? Bien. Y para finalizar, vamos a hablar acerca de unas conclusiones. De todo lo que hemos hablado en esta sesión y a través del análisis que hemos realizado, pues podemos extraer las siguientes conclusiones de carácter particular sobre lo que es la auditoría de gestión. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, como primera conclusión tenemos que una auditoría de gestión mejora y racionaliza los sistemas de gestión administrativos de una empresa o de una organización. En segundo lugar, eh, la auditoría de gestión mejora la transparencia y, en consecuencia, mejora la información. En tercer lugar, la auditoría de gestión permite clarificar la estructura organizacional de la empresa. En cuarto lugar, la auditoría de gestión apoya la motivación de los recursos humanos en la organización. En quinto lugar, la auditoría de gestión optimiza la gestión y suministra información en la toma de decisiones. Y por último, la auditoría de gestión mejora el control al simplificar el proceso de retroalimentación. ¿Ok? Finalmente, la auditoría de gestión constituye esa herramienta a la hora de poder formular e implementar las estrategias que nos permitan alcanzar la misión de la empresa. Por eso es tan importante y tan relevante un proceso de auditoría de gestión en toda organización. ¿Ok? Y es importante poderla llegar a realizar en cualquier momento. ¿Listo?
Bueno, eso era todo lo que tenía por el día de hoy en esta sesión. Espero que la escuchen, que sea de su completo agrado y sobre todo de su total comprensión. ¿Ok? Muchas gracias por la atención prestada y quedo atento a sus comentarios. Que pasen bien.